Muy buenos días, queridos radioescuchas de su programa favorito, Protagonistas del Cambio, que se transmite todos los sábados por el 760M. Y muchas gracias también a los que nos ven desde YouTube. Soy su conductor y amigo Fernando de Lucio y siempre los saludo con mucho gusto por encontrarnos de nuevo en este espacio para reflexionar sobre nuestro mundo y México actual, así como sobre la importancia de que todas, absolutamente todas las personas son importantes y todas tienen derecho a una vida digna y a que se protejan su vida y sus derechos. Sin embargo, a pesar de esto, hoy más de 100 millones de personas en el mundo han tenido que huir de sus hogares por conflictos o persecuciones. Sí, escucharon bien, queridos radioescuchas. La violencia ha forzado a más de 100 millones de personas a huir dejando atrás sus familias, sus amigos, todo lo que conocen. Por eso resulta tan importante fomentar la comprensión y empatía hacia los refugiados, migrantes y desplazados, porque viven en situaciones inimaginables y aún así se esfuerzan por reconstruir sus vidas y aportar a las sociedades que los acogen, enriqueciéndolas. Por ello, el día de hoy, para reflexionar acerca de este mensaje, nos acompaña un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, abreviando, para que conozcamos la labor que realizan para concientizar que todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección sin importar quiénes sean, de dónde provengan, ni cuándo hayan tenido que ver. Para explicarnos acerca de la labor de ACNUR y del panorama actual, nos acompaña Emilio González, asistente senior de protección en ACNUR. Bienvenido a este programa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy bien, espero todos estén bien y felicidades por este espacio. Personalmente a ti, Fernando, no tenía el placer de conocerte y me han dicho que has hecho muchas cosas y felicidades y aquí estoy, a la orden. Claro, pues el placer es todo mío de tenerte aquí en Protagonistas del Cambio. Bueno, me siento muy impactado y creo que todos nos sentimos muy impactados cuando escuchamos que 100 millones de personas se encuentran en calidad de refugiados o desplazados. Pero me gustaría que nos explicara cuál es la diferencia entre un migrante, un refugiado, un desplazado, porque no todos nuestros radioescuchas tienen la información precisa para saber de estas situaciones. Bueno, según la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, un refugiado es toda persona que debido a temores fundados de persecución se encuentre fuera de su país y no quiera o no pueda regresar a él, básicamente por cinco situaciones, debido a su raza, a su religión, a su nacionalidad, a su orientación política o a su pertenencia a un grupo social. A diferencia de las personas migrantes, las personas refugiadas no pueden regresar a su país, dado que su vida, seguridad o libertad corre peligro. Una persona migrante, en este entendido, es toda aquella que puede buscar salir de su país de origen debido a situaciones ajenas a su seguridad, que busca un mejor trabajo, que busca mejores oportunidades educativas para sus hijos, que buscan muchísimas cosas, pero que no están huyendo de la violencia o de la inseguridad. Mm. Esta es básicamente la diferencia crucial. Mientras que un refugiado, su vida o seguridad corre peligro si es regresado a su país de origen, un refugiado no. Ok, ok. Y, gracias por la precisión. Y ahora, regresando a la gran cantidad de personas en movilidad, no, ¿nos podría ayudar a comprender qué está pasando en el mundo, que tantas personas se ven obligadas a huir de sus hogares, tanto migrantes como refugiados? Bueno, en el mundo ahorita hay un cúmulo de guerras, situaciones de violaciones masivas a derechos humanos, situaciones de violencia generalizada o violencia crónica, como dicen algunos especialistas, Claro. guerras interminables y situaciones de violencia criminal muy fuertes, estados con capacidades limitadas en varias regiones del planeta que no pueden proteger a sus ciudadanos. Podemos decir que estamos en una especie de mundo en el cual hay estados muy sólidos, sí, pero también hay estados con muy pocas capacidades. Y en ese mismo contexto hay actores estatales que están proliferando en diversas regiones del planeta y que tienen como principal objetivo violentar los derechos humanos de las personas, atentar contra sus vidas y se encuentran ante estados débiles que no pueden proteger a las personas en sus fronteras y luego entonces esas personas tienen que abandonar las fronteras. Es por ello que es tan dura la situación actualmente y Claro. tenemos pues esas cifras que acabas de mencionar que evidencian un mundo en ebullición. Un mundo en ebullición. Qué frase más terrible, pero también cierta. Sí, hay muchísimos problemas generalizados en el mundo, guerras.
Sí, tenemos un contexto terrible y por eso es importante la protección que ACNUR da. Por ejemplo, tú eres asistente senior de protección sobre la importancia de protección de los refugiados, pero ¿qué abarca o qué implica esta protección que se tiene que dar a los refugiados? La protección, según entiende el ACNUR, es aquella serie de actividades encaminadas a asegurar el goce de los derechos humanos de las personas refugiadas en el país de acogida. Que las disposiciones principales de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que atañen a las personas en movilidad. La protección se trata, pues, de que esas disposiciones, esos marcos normativos a nivel legal e internacional puedan aterrizarse a nivel nacional y realmente trasladarse del marco normativo al marco de política pública y, por lo tanto, a la realidad concreta de los individuos. Entonces, cuando nos preguntan qué entendemos por protección, nuestra respuesta es así de amplia. ¿Por qué? Porque la protección puede abarcar desde, voy a ser muy concreto, asegurarnos que en un albergue haya servicios especializados para que una persona pueda tener acceso a ciertos derechos humanos, bueno, no a ciertos, a todos sus derechos humanos, pero en particular a aquellos que más vulnerados se han visto a lo largo del trayecto de la ruta migratoria. Eso es protección, pero también protección implica asegurar que las personas puedan tener una capacidad de integración laboral y que mediante la integración laboral las personas puedan hacerse de su propio destino, que no sean dependientes de la asistencia humanitaria, sino que se empoderen, ¿no? Claro. Entonces, la protección abarca este sinnúmero de actividades, desde lo más básico, lo primero, lo más elemental, lo que implica más sobrevivencia, que es decir, que se le dé la posibilidad a la persona de acceder al territorio y de poder solicitar asilo, hasta que pueda encontrar un empleo y empoderarse y también ser agente de cambio en su comunidad de acogida. En el ACNUR nosotros entendemos esto como un ciclo de protección que implica que empieza desde el acceso al territorio mexicano, bueno, o de cualquier país, hasta este ciclo de protección pasa por muchas etapas y culmina, en el ideal caso, en la integración laboral plena y también cultural y social de esa persona en su comunidad de acogida. Claro, y por ello es tan importante que apoyemos a las personas refugiadas, no solo con instrumentos como ACNUR o campañas globales o nacionales, sino también como sociedad, ¿no? ¿Cuál es la importancia del trabajo de la sociedad para que estas personas refugiadas puedan empoderarse y hacerse de su propio destino? Porque si bien muchas veces tenemos una sociedad indiferente, sin empatía, que no presta atención a este tipo de temas. Bueno, es clave porque la sociedad es el tejido social en el que las personas refugiadas se insertan para desarrollar sus habilidades, para ejercer sus derechos, para aportar tanto recursos como capacidades. O sea, cualquier tipo de circunstancia, la sociedad es el piso, es el suelo sobre el que las personas construyen sus cimientos de vida, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas. Entonces, si una sociedad es indiferente, lo único que está haciendo esa sociedad es literal está resquebrajando su propio tejido social, porque estamos en un mundo en el que estamos interconectados, somos interdependientes. Las sociedades no pueden alejarse. Si las sociedades se alejan, se fracturan. Entonces, las sociedades mismas causan su propia tragedia al alejarse. El rol de la ACNUR es facilitar puentes entre las sociedades que tienen miedo de acoger a las personas refugiadas y las personas refugiadas que tienen miedo a integrarse a una sociedad que pudieran ver como hostil. A eso le llamamos coexistencia pacífica y es una de las apuestas principales de la ACNUR para asegurar que las personas verdaderamente ejerzan sus derechos y se pueda hablar verdaderamente de protección. Las sociedades tienen un rol fundamental en asegurar que estas personas no solo tengan un papel, no solo tengan un ingreso económico, sino que tengan verdaderamente una capacidad de empoderarse y desarrollarse sin que eso represente una amenaza a las personas que acogen a los refugiados. Claro, es muy importante porque todos como personas tenemos derechos, necesidades,
sueños, y las personas refugiadas tienen mucho que aportar a las sociedades que los acogen. Tienes toda la razón y por eso el proceso de trabajo de ACNUR es muy importante, así como sus principales líneas de acción. Pero también lo mencionaba al inicio, que si bien estamos en todo este panorama de guerras, digo, por decir algunos, en la región de Tigray, Etiopía, República Democrática del Congo, Yemen, República Centroafricana, Nigeria, Sudán del Sur, Afganistán, Siria, en toda Centroamérica incluso recientemente podría ser en Ucrania. Y bueno, ante este panorama, pues ¿cuáles son los principales retos que afronta ACNUR, además de los que ya mencionamos como indiferencia? ¿Cuáles son las verdaderas barreras que tenemos que derribar para facilitar la protección de estas personas? Bueno, las principales barreras que hay que enfrentar son muchas veces el desconocimiento de los actores que se encargan de atender a las personas refugiadas y migrantes. Bueno, en este caso a las personas refugiadas. O sea, este es un aspecto toral. Tenemos que informar de manera asertiva y tenemos que capacitar a las autoridades para que puedan verdaderamente brindar este espacio de protección a las personas y se pueda asegurar que efectivamente tengan una capacidad y una posible respuesta operativa acorde a los marcos legales. Eso es lo principal. O sea, nosotros denominamos ese proceso fortalecimiento de las capacidades. Y mediante el fortalecimiento de las capacidades podemos ir sobrepasando estos obstáculos que son desconocimiento, que son muchas veces falta de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí el ACNUR apoya con capacitaciones, con incluso posible staff, aporta también con incluso infraestructura, sobre todo en el sur, cuando es necesaria, pues infraestructura muy importante de acogida. Así que pues hay obstáculos fundamentales, por ejemplo también las desigualdades de las sociedades locales, la pobreza y la desigualdad estructural, que eso pues es un proceso de larga duración en la mayoría de los países. O sea, no apareció ayer, no tiene la culpa y no tiene la responsabilidad los refugiados, ni siquiera las sociedades de ese momento, sino que estamos hablando de trayectorias de desigualdad de decenas o de siglos. Entonces, ese es un obstáculo también, porque sobre esa estructura social es en donde se quiere basar la población refugiada, o más bien, donde debe de basarse, porque pues de otra manera tendrían que regresar a sus países y ahí no pueden estar. Entonces, yo creo que esos a grandes rasgos son los obstáculos, Fernando. También podrían ser, estaba abonando que podrían ser los discursos de odio, ¿no? Que ahora con redes sociales, en internet se han popularizado muchísimo en diversas áreas, diversas regiones, incluso políticamente algunas veces, discursos de odio contra refugiados. Y eso es terrible. ¿Cómo podemos como sociedad y bueno, también como entidades como ACNUR, cómo se enfrentan los discursos de odio y cómo se puede establecer y dejar en claro que todas las personas son importantes? Mediante el conocimiento. La información es poder, la información pura, pero la información veraz, la información real. Los discursos de odio y la xenofobia se alimentan del miedo, de la incertidumbre, de la desazón, de la inseguridad, ¿no? De dolencias históricas, ¿no? Entonces, tenemos que atacar ese tipo de discursos mediante campañas activas de información, pero también mediante incidencia a nivel local con autoridades, de modo que algunos problemas de las localidades puedan ser resueltos y no se les achaquen o no se les culpen a las personas extranjeras de esos problemas. Tenemos algunos ejemplos muy concretos, o sea, en México nos hemos dado cuenta que cuando hay una intervención eficaz de las autoridades locales para resolver un problema, sobre todo en lugares en donde hay una alta concentración de personas refugiadas, ahí veremos que se disminuirán las tensiones. Pero hay más tensiones cuando no hay diálogo, hay más tensiones cuando no hay correcta información, hay más tensiones cuando no hay atención a las comunidades locales, hay más problemas cuando no hay un acercamiento de parte de las Naciones Unidas y de otras organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar estos discursos y capacitar a las autoridades locales para evitar el perfilamiento racial, para evitar la xenofobia, el racismo. Y ese es un área de trabajo transversal que tiene la CNUR a nivel nacional y que actualmente es prioritaria para lograr la verdadera integración local de las personas. Sí, es muy importante este tipo de trabajo porque los discursos de odio no se pueden popularizar y no se puede dejar sin nada más. Y también lo que es muchas veces el racismo, ¿no? El racismo
incluso contra algunos refugiados, ¿no? En esta situación de Ucrania, que si bien es terrible, hemos visto que hay o sea, si bien hay una gran acogida y eso es muy bueno a muchísimos refugiados ucranianos, también siento y también muchas veces se ha dicho que varios refugiados de otras partes del mundo, en especial Medio Oriente o África del Norte, no han recibido el mismo trato que los refugiados ucranianos y así debería ser. ¿Y cuáles son las declaraciones respecto a esto o cómo se puede solucionar? Bien, o sea, creo que aquí algo muy importante es darnos cuenta que tenemos una situación fundamental y es que los refugiados son todos iguales. O sea, hay un principio de no discriminación. O sea, a ver, las personas tienen grandes diferencias en los perfiles, sí, pero todos somos iguales en el sentido de que somos seres humanos. Y hay un principio de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, que es uno de los principios básicos de la protección internacional, que es la no discriminación. Y mediante el principio de la no discriminación, nosotros podemos asegurarnos de que efectivamente haya muchísimas personas que independientemente de su color de piel o de su nacionalidad, verdaderamente tengan acceso a todos estos sistemas de asilo y sistemas de protección que ya están completamente en marcha. Entonces, hay que combatir estos odios xenófobos, racistas o estas diferencias sutiles en el trato mediante estas campañas tan fuertes de combate a la xenofobia, al racismo y decir claramente que las personas refugiadas, si son correctamente integradas al tejido social, pueden convertirse en agentes de cambio. Y eso está documentado. Yo los invito a quien escuche y vea esto, que se meta a la página de la iniciativa humanitaria de la Universidad de Oxford, en donde muchos investigadores han documentado cómo políticas públicas eficaces y asertivas en algunos contextos muy particulares en África o en Medio Oriente han logrado generar economías más locales, más ágiles, más eficaces, más sólidas, más ricas. Entonces, mediante esa información concreta, cuando se va con los actores que tienen, sobre todo las autoridades, que tienen esta, pues sí, la autoridad o la potestad de la política de asilo, y se Ya. les puede decir que no, o sea, no importa si es de X país de Europa o si es de X país de África, lo importante es que es una persona que si la regresas a su país de origen, su vida corre peligro y que Claro. si trabajas de manera contundente con esa persona en un esquema de integración y de protección, esa persona a mediano y largo plazo se va a convertir en un agente de cambio y en una persona que va a potenciar tu sociedad, tu economía, tu cultura, tu arte, tu escena artística, gastronómica, deportiva, de todo tipo. El cielo es el límite en ese sentido. Así que la verdad es que, aunque suene difícil, la premisa es muy fácil. O sea, si se puede llegar a un win-win deal, como dicen en inglés, a este acuerdo ganar-ganar, en el que ganen las autoridades, en el que ganen los refugiados, en el que ganen la población local, que eso es lo que nos importa. Claro, es muy importante que se den este tipo de trabajos y también se pueda proteger a todas las personas. Así que, bueno, ya para ir cerrando con esta entrevista, quisiera saber cuáles son los principales planes a futuro que se van a abordar en ACNUR, el siguiente paso, algún proyecto especial, no sé si pueda indagar respecto a ello, no sé si puedes indagar respecto a ello para que les cuentes a nuestros radioescuchas cuáles son los siguientes pasos para poder continuar con este trabajo. Pues gracias, Fernando. Mira, muchas cosas. O sea, de entrada nosotros tenemos una estrategia nacional de protección que abarca todos los ámbitos del ciclo de protección de las personas. Te lo decía, ¿no? Desde la llegada al país hasta la integración financiera más sofisticada. Entonces, la estrategia actual para este año y para el próximo es fortalecer a México como país de asilo y fortalecer sus instituciones a nivel federal, que están muy fortalecidas, varias de ellas, la mayoría yo te diría, pero sobre todo ahora la apuesta es fortalecer a nivel estatal y a nivel municipal, porque partimos de la premisa de que es a través de los municipios, de las localidades, de las autoridades que están diario, en todo momento, atendiendo el tipo de servicios comunitarios, es mediante esa atención que nosotros vamos a darnos cuenta de que las personas pueden tener oportunidades si las autoridades están preparadas. Eso por un rubro. Por otro lado, otro esquema de trabajo muy fuerte es el fortalecimiento de los actores locales, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, actores constructoras del tejido social,
Eso es fundamental. Entonces, esa va a ser una prioridad para el próximo año. Otra prioridad relevante dentro de esto es también el empoderamiento de las personas refugiadas, el trabajo comunitario. Es decir, no concentrarnos solamente en brindar servicios o en brindar documentación, sino en generar y potenciar las comunidades de refugiados a nivel nacional. Mediante ese trabajo, las personas refugiadas puedan tener mucho más poder, empoderamiento más bien, para que puedan ser artífices de su propio destino y puedan sentar las bases de localidades y comunidades más prósperas en México. Esa es la apuesta, porque México es un país de destino cada vez más, no es nada más un país de tránsito. Normalmente la sociedad en general piensa, es que nada más van de paso. Sí, muchos de ellos nada más van de paso, pero un número muy importante y muy relevante están aquí en México y se quieren quedar aquí y quieren traer a sus familiares y quieren traer a sus amigos. Y entonces ya se genera esa cadena, esas redes sociales de las que hablaban los teóricos en los años 60, en los años 80, para explicar los movimientos migratorios. Entonces, hoy ya estamos viendo eso en México. Entonces, nos toca adaptarnos a esa realidad. Hay muchos procesos, muchos planes en marcha, pero lo principal es que la ACNUR está aquí en México para apoyar, asistir a las autoridades, a la sociedad y a los refugiados para que verdaderamente este país se convierta en un país de asilo, que tiene esta tradición y esta vocación humanitaria, pero que requiere de estos actores fundamentales como Naciones Unidas, pero también organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo maravilloso y que son las organizaciones que están en la línea de batalla más dura. Bueno, estos actores son muy necesarios para tender estos puentes, de modo que los actores que están aparentemente alejados, es decir, los refugiados por un lado, las autoridades por otro y la población por otro, la población mexicana por otro, para que estos tres actores verdaderamente se concatenen y generen un triángulo mediante el cual pueda observarse todo el movimiento de la movilidad humana y pueda abarcar a todos y a todas las personas que desean un lugar más próspero, pero sobre todo, y recordamos la primera intervención, salvaguardar su vida, porque eso es lo esencial, no se los puede olvidar. Un refugiado no puede regresar a su país de origen. Sí, y eso es lo más importante que hay que recordar y también que hay que protegerlos y hay que integrarlos y hay que empoderarlos. Y también que la sociedad tiene que unirse junto con el gobierno, con entidades internacionales para formar un puente, como dice ACNUR, que pueda dejar vía libre a que todos puedan aplicar sus derechos. Bueno, finalmente, ya para concluir esta entrevista, no sé si quiera dejar algún mensaje final con nuestros radioescuchas y también si nos puede pasar sus redes sociales y forma de contacto de ACNUR y cómo podemos apoyar. Claro que sí, Fernando. El último mensaje que daría es acérquense a todo el trabajo humanitario. Hay 1000 maneras de acercarse. Vayan a la página de ACNUR. Ahora se las dicto, es acnur.org. Métanse a nuestras redes sociales, que es, por ejemplo, en Twitter es @ACNURMéxico. También estamos así en Instagram, me parece, y en Facebook estamos como ACNUR Américas. Bueno, ustedes pueden googlearnos y pueden encontrar muchísima cantidad de material, pero también, sobre todo, acérquense a los albergues, acérquense a los lugares en donde están las personas refugiadas, platiquen con ellas, con ellos, escuchen sus historias, lean literatura sobre refugiados, vean películas sobre refugiados, acérquense a las actividades que hará ACNUR próximamente con motivo de los 40 años de la ACNUR en este país, en donde daremos a conocer también mucho de nuestro trabajo. Y pregunten, eso es importante, pregunten, no den por hecho, no construyan supuestos, no repitan estereotipos, no repitan estigmas, pregunten para que establezcamos un diálogo honesto, un diálogo transparente, un diálogo en el que también nosotros queremos escucharlos a ustedes, que a lo mejor no tienen mucha idea del tema y que a lo mejor pueden estar algo recelosos. Queremos escucharles para entenderles y entenderlos y poder generar estos puentes de comprensión. Ese sería básicamente mi mensaje y personalmente también les dejo mis redes sociales. Soy @EmilioGlesG, Emilio G de gato, LEZG. Ese es mi Twitter. Ahí me pueden encontrar.
Y bueno, pues felicidades de nueva cuenta por este espacio, Fernando, y estoy a la orden. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Emilio por estar con nosotros. Igual ha sido una excelente entrevista, una gran charla, una gran plática y estoy muy contento de que nos hayas podido compartir acerca del trabajo de ACNUR y cómo podemos como sociedad y nuestros radioescuchas ser mejores personas y apoyar a estas personas que tienen sueños, esperanzas y anhelos. Muchas gracias por conversar con nosotros, Emilio González, asistente senior de protección de ACNUR. Es importante que hablemos de este tipo de temas en el mundo y sobre cómo podemos contribuir para apoyar a las personas refugiadas. Gracias. Recuerden escribirme, mandarme un mensaje y sus comentarios a las redes sociales. Pueden contactarme al correo feractivista@gmail.com y en mi Facebook, Instagram y Twitter como Fernando de Lucio Activista. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube desde el que algunos de ustedes están viendo este video, Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia. Continúen escuchando todos los sábados en 6:30 de la mañana a 12 del día por el 760 AM, Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Me despido y nos vemos hasta la próxima semana.